ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes siempredepaso.es. Con Javier Prieto Gallego. ¿Quién no ha imaginado alguna vez su Navidad ideal en un lugar alejado de los trajines tan propios de esta época del año, en un pequeño pueblecito rodeado de montañas, con tiempo para pasear y disfrutar de la naturaleza, pasando las veladas junto a la chimenea y, a ser posible, rodeado de familiares y amigos? Apetece, ¿verdad? Pues de eso van a ir las pistas que esta tarde nos trae Javier Prieto Gallego, fotógrafo, periodista y editor del blog de viajes siempredepaso.es. Buenas tardes, Javier. Hola, Clara, buenas tardes. Cuéntanos, ¿dónde podríamos acercarnos estas Navidades si nos da por aprovechar alguno de esos días de vacaciones para acercarnos a un lugar así? Bueno, pues resulta que en Castilla y León somos muy afortunados en ese sentido, porque la verdad es que tenemos un montón de lugares para escoger. Si de algo podemos presumir en esta comunidad es de estar rodeados de espectaculares montañas y hermosos pueblos hasta los que podemos acercarnos para disfrutar de unos días de tranquilidad y sumergirnos en un entorno natural que nos ayude a recuperar energías o simplemente a romper con el ritmo de nuestras actividades cotidianas. Apetece muchísimo. ¿Tienes alguna sugerencia para estos próximos días? Pues si te parece, voy a sugerirte dos de esos pequeños pueblos con encanto hasta los que nos podemos acercar en cualquier época del año, pero que pueden resultar especialmente recomendables en Navidad. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues el primero es Peñalba de Santiago, en la provincia de León. Quien lo conozca sabe de sobra que no exagero nada al decir que es uno de los pueblos más hermosos y mejor conservados de toda Castilla y León. ¿Qué tiene de especial, Javier? Muchas cosas. Para empezar, su ubicación. Peñalba de Santiago se localiza en el extremo meridional y más inaccesible de la comarca del Bierzo, rodeado de imponentes montañas, a la sombra de los neveros de los montes aquilanos y al final de una carretera que sortea un largo reguero de precipicios a base de curvas y más curvas. Un trago que merece sobradamente la pena para alcanzar uno de los pueblos más pintorescos de Castilla y León. Y que además tiene una historia peculiar, ¿no? Pues sí. Este lugar, que hoy sigue estando en un recoveco de las montañas, alejado de todo y de todos, y que es fácil que pueda quedar incomunicado durante algunos días del invierno, anclado en el corazón profundo del Bierzo, ha sido lugar de peregrinación y refugio para varias oleadas de eremitas y santurrones que lo único que buscaban era un sitio donde les dejaran en paz, que el mundo siguiera su curso mientras ellos se entrenaban en la salvación del alma a base de trabajo callado, esfuerzo y austeridad. El primero de esos santos varones fue el visigodo San Fructuoso, que en el siglo V arrastró con él a estas montañas a una tropilla de valientes con los que dedicarse a la oración y el trabajo, en lo que en aquel tiempo pues no debía ser otra cosa que lo más parecido al fin del mundo. La segunda oleada llegó con San Genadio a finales del siglo IX, esta vez acompañado de una troupe de ermitaños y ascetas encantados de ocupar las cárcavas de la montaña como lugares de meditación. Una de aquellas cárcavas es la que se conoce como Cueva de San Genadio. La encontramos al final del Valle del Silencio y llegar hasta ella desde Santiago de Peñalba es una de las actividades recomendadas en estas Navidades para quien se acerque por aquí. Se llega en unos 20 minutos de un apetecible paseo entre enormes castaños. El camino está señalizado y además cualquiera en el pueblo da señas de cómo alcanzarla. Dice la tradición que San Genadio hacía ese mismo camino casi cada día porque era el lugar en el que se retiraba aún más cuando no quería ver ni hablar con nadie. Pero Peñalba de Santiago es famosa también por su iglesia de Santiago, levantada hacia el año 937. Y es el único resto del monasterio que fundó San Genadio en este lugar cuando llegó aquí para formar una comunidad cristiana. Tiene una preciosa portada de arcos geminados que evidencia el origen mozárabe de sus constructores. Y entre lo que se ve por dentro llama la atención una colección de grafitis grabados en el yeso de las paredes a lo largo de los siglos. Y no es el único monasterio que encontramos en esas montañas, ¿verdad? Un poco antes de llegar a Peñalba, una carretera acerca hasta la localidad de Montes de Valdueza, donde nos encontramos con otro de esos rincones perdidos del Bierzo. Es también otro de esos pueblos que tienen un enorme atractivo y una gran personalidad arquitectónica. Pues bien, justo a la entrada quedan unas ruinas con un cierto aire fantasmagórico, que son las del monasterio de San Pedro, fundado por San Fructuoso y refundado después por San Genadio, y que ahora se le presenta al viajero como un escenario en el que podrían haber grabado perfectamente la película del Nombre de la Rosa. Queda apuntado, ¿eh? ¿Qué otro lugar nos sugieres hoy?
Mi segunda recomendación para estos días puede ser la localidad de Lois. De nuevo nos vamos a un lugar apartado, bellamente rodeado de montañas, en este caso en el corazón de las montañas leonesas del Alto Esla. Lois pertenece al municipio de Cármenes, que encontramos un poco a mitad de camino entre Cistierna y Riaño. Bueno, pues esta población es famosa por la espectacular desproporción entre su iglesia y el tamaño de su caserío. Tanto que a este templo se le conoce como la Catedral de la Montaña. Y la verdad es que esa es precisamente la sensación que uno tiene al desembocar, después de recorrer el estrecho y vertiginoso desfiladero del río Dueñas, en el anfiteatro montañoso en el que todo parece compuesto como para una postal. Una postal que, dadas las fechas, pues podía ser perfectamente una postal de Navidad. ¿Y tiene alguna explicación este hecho? Pues mira, se trata nada más y nada menos que de un regalo realizado entre 3 hombres ilustres que habían nacido en este pueblo. La idea de rehacer el templo original de Lois fue de don Francisco Rodríguez Castañón, que en aquel momento era ya obispo de Orense y Calahorra. Su sobrino, don Jerónimo, encargó los planos nada menos que al maestro mayor de la Catedral de Toledo. Y por último, don Juan Manuel Rodríguez Castañón era obispo de Tui y es quien entregó el dinero necesario para levantar esta iglesia. El templo se terminó en 1764 bajo la dirección del maestro constructor de la Catedral de León. O sea, que como verás, no se trata de un edificio cualquiera para un pueblo que, además, 100 años después de todo esto, cuando se redactó el Diccionario Geográfico de Madoz, tenía en pie literalmente 20 casas, 30 vecinos y 190 almas. Esta iglesia, que aún hoy sigue impresionando por sus dimensiones, como he dicho antes, llama también mucho la atención por el colorido del mármol rosáceo y sin pulimentar con el que fue puesta en pie y que fue extraído en el entorno del pueblo. Desde luego una historia muy particular la de Lois. La verdad es que Lois fue siempre un pueblo muy particular dentro del contexto de la montaña en la que se sitúa. Por ejemplo, es llamativo el gran número de escudos nobiliarios que encontramos en las fachadas de las casas y que evidencia que muchos de sus vecinos eran caballeros hidalgos. Pero si Lois es un pueblo de montaña fuera de lo normal, se debe sobre todo a la preocupación que tuvo en siglos pasados para que nacer en la montaña no fuera sinónimo de incultura y miseria, que era en aquel entonces lo más habitual. La misma familia que puso en pie esta enorme iglesia impulsó también en 1742 una escuela de latín que funcionó durante 200 años. La Cátedra de Latín, una famosa preceptoría que hoy todavía podemos ver en un viejo caserón, aunque muy maltratado por el tiempo. A principios de ese siglo, Lois tenía ya una escuela primaria de letras, en la que tantos y tantos montañeses descubrieron en la lectura la forma de descifrar un mundo que para ellos, en aquel rincón, pues se perdía lejano tras de todas aquellas enormes y apretadas montañas. Otro rincón singular de esta pequeña localidad es la llamada Casa del Humo, que es un singular y añejo ejemplo de arquitectura tradicional montañesa, con tejado de paja al estilo de las Payozas, que estuvo habitada hasta 1997 y cuya restauración pues ha recibido un premio por parte de la Junta de Castilla y León como ejemplo de edificación sostenible. Como sabes, este tipo de construcciones, que ya casi han desaparecido por completo de nuestro entorno rural, se caracterizan por poseer una estructura en la que las cuadras y almacenes se colocan en la planta baja, mientras que las alcobas se ponían en el primer piso para aprovechar el calor de los animales. Las construcciones con tejados de cuelmo, como esta, se caracterizan también por su ausencia de chimeneas, de manera que el humo del hogar pues se iba filtrando por el techo, formando una densa capa de alquitrán que servía al mismo tiempo pues como impermeabilizante, fungicida y ahuyentaba a los ratones para que no hicieran nidos en él. Tomamos nota, Javier. Peñalba de Santiago y Lois, 2 estupendas propuestas para realizar una pequeña escapada alguno de estos días que tenemos por delante. Muchas gracias, como siempre. De nada, Clara. Ya sabéis que hay muchas más propuestas y todos los detalles sobre lo que hemos estado hablando hoy en el blog de viajes siempredepaso.es.